Luego vamos a ver respiratorio, vamos a ver digestivo y luego vamos a ver reproductivo. Hacemos un corte y luego pasamos a ver algunas imágenes para identificar algunos músculos que deberíamos saber y la parte de los. ¿Alguna pregunta o comentario? Hay una que es la que tengo yo. Eran tres, nada más que uno traía video. Bueno, sí se puede imprimir con video. No sé si se hace con video. Se le hace así. Ok, chicos. Imprimirlo, pues. Vieron que les mandé la tabla de los resúmenes de orígenes e inserciones de los músculos, ¿verdad? ¿Lograron verla? ¿La entendieron? Sí. A ver. Ahí me llegó. ¿No la entendieron? Sí. Voy a hacer una pregunta para explicar. Digamos, nos aprendemos del origen de la instrucción, pero digamos, yo no sé dónde esa línea del origen o de inserción, o palabras lo que nos Saber son los nombres y saber dónde debe estar, para buscarle ya absolutamente. Pues ya había dicho en una clase que necesitábamos los. De lo anterior, de lo posterior. Ok, chicos, ahí les muestro un dibujito de un ave como tal, de cómo se deberían ver los órganos internamente, ¿verdad? Esas se las toco para que ustedes más o menos se ubiquen. Más adelante les voy a poner otra imagen donde vamos a ver, yo tengo el ave en el punto dorsal, o sea, patas para arriba. Entonces, cuando vayamos viendo las otras imágenes, van a ver que lo primero que aparece es el hígado, ¿verdad? Pero si tenemos el ave en pie, vean que la posición del hígado es ventral, ¿verdad? Entonces, se los pongo nada más para que cuando veamos las otras partes, hagan la relación de cómo estaría, cómo veríamos los órganos, si el ave está en pie o el ave la tenemos en decúbito. Entonces, aquí para que tengan esa imagen de cómo están repartidos los órganos en cavidad, pero para arriba o para abajo. ¿Está claro? Nada más para que lo vayamos dimensionando. Recuerden que la clase pasada hablamos del músculo diafragmático. Recuerden que se lo mostramos. Y recuerden que yo les dije, el músculo diafragmático es lo que nos hace diferentes de los reptiles, aves y anfibios. ¿Recuerdan por qué? Separaba todo el abdomen, ¿verdad? Separaba el tórax del abdomen, que forma dos cavidades dentro del tronco del animal. En aves, como no tienen diafragma, ¿cómo le llamábamos? ¿Recuerdan? La cavidad celular. Entonces, todos los órganos digestivos, algunos respiratorios y, digamos, tanto el corazón, eso que ustedes ven aquí, lo vamos a llamar de cavidad celular. Está claro, es una cavidad donde se concentra mayor cantidad de órganos, a diferencia de los mamíferos que están separados en dos segmentos por culpa del diafragma. ¿Está claro? Ok. Vamos a empezar a hablar de los músculos, los órganos del sistema respiratorio. Entonces, los órganos que conforman el sistema respiratorio, las aves, lo vamos a dividir en dos grupos.
Primero, las vías respiratorias y los pulmones propiamente, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar los pulmones? Los vamos a encontrar en la región ventral de las vértebras torácicas y las costillas, completamente pegados a las costillas y a las vértebras. Y las vías respiratorias son estas, pero es cuando las sabes, y aplica también para mamíferos. Cuando veamos respiratorio, el próximo 4 meses van a ver que son exactamente las mismas. Cuando las aves inhalan el aire entra a las fosas nasales, que ya ustedes las conocen, ¿verdad? Recuerden que tenemos los cornetos y los miatos, entonces, entre las fosas nasales, ¿recuerdan cómo se llamaba la estructura por donde salía el aire? El aire ingresaba por los orificios nasales, y del otro lado, recuerden la estructura por donde salía. ¿Cómo le llamamos al agujero? Las cuanas, exactamente. Entonces, aquí también aplica el nombre de cuanas, ¿verdad? Entonces, el ave inspira el aire, entra a las fosas nasales, sale de las cuanas para caer a faringe, para seguir a laringe, para llegar a tráquea, seguir a bronquios, y ya los bronquios le pasan ese aire a los pulmones. Entonces, ¿por qué se llaman vías respiratorias? Porque son conductos, tubos o canales que simplemente sirven para conducir el aire, para que se llegue al pulmón y en el pulmón se dé el intercambio gaseoso. ¿Está claro? Cuando yo digo intercambio gaseoso, entendemos qué es el intercambio gaseoso. ¿Ah? ¿Qué sería? ¿Quién? ¿Recuerdan qué son los? ¿Han escuchado hablar de los glóbulos rojos, verdad? ¿Saben qué son los glóbulos rojos? Las células de un tipo de células de la sangre. No sé si lo hemos dicho en algún momento. La sangre tiene unos tipos de células. Tiene glóbulos blancos y glóbulos rojos, ¿verdad? Los glóbulos rojos, ¿cuál es la función de los glóbulos rojos? Transportar el oxígeno. ¿Cómo lo logran? Porque en su superficie tienen unas estructuras que se llaman hemoglobina. ¿Verdad? Entonces, la hemoglobina es una proteína que tiene la capacidad de amarrar o de ligarse el oxígeno o el CO2. ¿Está claro? Entonces, en los tejidos ocupan oxígeno para hacer todos los procesos metabólicos de la célula y producto de esos procesos se libera CO2. Entonces, ¿cuál es el chiste? Los glóbulos rojos agarran ese CO2 de los tejidos y lo llevan al pulmón. ¿Para qué? Para que cuando el aire va a ser exhalado se bote ese CO2. Igual, cuando el aire ingresa, el glóbulo rojo capta el oxígeno que viene en el aire para llevarlo a los tejidos. Entonces, eso que les estoy diciendo es lo que se llama intercambio gaseoso. La capacidad que tiene el glóbulo rojo para llevar, liberar o botar el CO2 y captar o recoger el oxígeno, que es lo que ocupan los tejidos. ¿Está claro? Y eso se da a nivel pulmonar. Entonces, el aire entra vías respiratorias y llega al pulmón para darse el intercambio gaseoso. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Ok. Pues ahora, estas son las vías respiratorias y ese sería el órgano, el parénquima pulmonar, el que hace la función propia. Ya ahorita se las enseño. Les digo, son meramente conductos, tubos o canales. Ahora, las aves tienen una particularidad. Les llevo una lectura de huesos, ¿verdad? Pero te mandé una lectura, ¿verdad? No es una lecturilla, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, le voy a mandar una lectura de características de los huesos. Léanla y la próxima clase, si tienen alguna duda, me la hacen, por favor. Entonces, esa estructura, tal como se las comento, vías respiratorias y pulmón, inclusive aplica para mamíferos, es la misma estructura. Pero las aves tienen dos particularidades. La primera es que tiene huesos neumáticos. La segunda es que tiene sacos aéreos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ave respira
el aire pasa por las vías respiratorias, llega a pulmones y una vez que está en pulmones sigue hacia los huesos o sigue hacia los sacos aéreos. Ustedes recuerdan cuando hablamos de los huesos de los mamíferos, ¿qué tenían los huesos de los mamíferos internamente? La médula ósea, ¿verdad? ¿Y cuál era la característica, los componentes? Las células madre, ¿para qué? Para fabricar las células sanguíneas, ¿verdad? Pues en los huesos de las aves, algunos huesos tienen esa característica, pero otros son completamente vacíos. Es una cavidad sin absolutamente nada y se llenan de aire cuando las aves respiran. Por eso es que se llaman huesos de mamíferos. ¿Está claro? Entonces, nosotros no tenemos esa característica. Cuando respiramos, el aire llega al pulmón y el pulmón se da el intercambio y se devuelve. En cambio, las aves siguen hacia huesos y siguen hacia sacos aéreos. ¿Está claro? ¿Para qué creen ustedes los que sirven esas características? Para volar. Este de aquí hace que los huesos sean más livianos, entonces le quita peso al cuerpo del ave, entonces le facilita a él el vuelo. Y cuando las aves están volando, los sacos aéreos se llenan de aire y es lo que le permite que el ave pueda volar. Ya te lo voy a enseñar y ya te lo voy a poner. Entonces, ¿qué son los sacos aéreos? Son unas estructuras, unas bolsas, sacos, como la palabra lo dice, y son estructuras membranosas que encontramos en el cuerpo de las aves. Exactamente, el hueso como tal, solo que donde hay médula no hay nada. Y cada vez que el aire respira, llega aire. Entonces, en total son 8 sacos aéreos. 6 ubicados en la cavidad celomática y 2 ubicados en la región cervical. Pero después tenemos un saco aéreo cervical, un saco aéreo clavicular, 2 sacos aéreos torácicos anteriores, 2 torácicos posteriores y 2 abdominales. ¿Está claro? Entonces, ¿qué son los sacos aéreos? Son sacos, bolsas, ¿verdad? Que son parte del sistema respiratorio y entonces ellos reciben el aire, llega al pulmón y el pulmón sigue hacia los sacos aéreos como tal. Entonces, no sé si ustedes logran ver aquí, vean que aquí tengo un ave abierta, ¿verdad? Lo que tengo abierto es la cavidad celomática. Entonces se logran ver estas membranitas que se ven aquí. Entonces, a lo largo de... Vean, aquí tengo la cavidad celomática abierta. Entonces, sobre toda esa estructura van a venir los sacos aéreos que están dentro de cavidad. Entonces aquí vendría torácico anterior, torácico posterior y abdominal para ambos lados. Luego en la región del cuello voy a tener el cervical y el clavicular. Entonces tengo 2 externamente y 6 internamente. ¿Está claro? Voy a mostrarles un video para que más o menos me entiendan. ¿Logran ver la telita que se hace aquí? Ahorita le meto la tijera ahí para que lo vean. ¿Logran ver la tela? Ven que son membranas transparentes, ¿verdad? Se llaman sacos aéreos y se llenan de aire, ¿verdad? Y la característica es que tienen que ser transparentes. Si ya los vemos amarillos, blancuzcos, verdes, rojizos, los relacionamos con patologías respiratorias, porque son órganos que participan o pertenecen al sistema respiratorio. Entonces, cuando ustedes van a hacer necropsia de aves para identificar enfermedades, lo primero que tiene que hacer es revisar los sacos aéreos. Entonces, si los encuentro transparentes, es porque el ave, desde el punto de vista respiratorio,
no tienen ninguna lesión, ¿verdad? O no me evidencia ninguna lesión. Pero si ya los veo de otro color que no sea como ese que aparece ahí, ya hay que pensar en patologías respiratorias. Pero si logran ver, ¿verdad? La telita. Entonces, a lo largo de todo, digamos, los bordes del abdomen, tanto derecho como izquierdo, se encuentran esas telitas ahí. Pues eso puedo decir dónde empieza uno y dónde termina el otro. Lo que tiene que considerar es que a lo largo de ambos bordes se encuentran los dos huevos de sacos aéreos. Esta no es lateral. ¿Ah? O sea, se llaman igual. Derecho, izquierdo. ¿Quedó claro? Sí. Pues esas serían las estructuras del sistema respiratorio. Ahorita se los muestro unas imágenes aquí y luego en la próxima clase nos vemos en la vida real. ¿Quedó claro? Sí. ¿Puedo borrar esto? Eso es del respiratorio. Ahora vamos a ver el digestivo. ¿Qué órganos creen ustedes que podrían tener las aves en el sistema digestivo? ¿Cómo se llama esto? ¿Digestivo? El estómago, el buche. ¿Ah? Boca, ¿verdad? Buche. ¿Qué más? La molleja. Cavidades, puñitas. La lengua también. Intestino delgado y grueso. ¿Qué más? ¿Algún tipo de blanco por ahí, verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Páncreas. ¿Qué más? Páncreas. Hígado. Intestino delgado. ¿Qué más? ¿Podría haber? Páncreas, hígado. ¿Qué se les ocurre? Vesícula biliar. Vesícula biliar. Ah, la vesícula biliar. ¿Ves? Ya lo vi. ¿Ah? Esta no sé qué es. ¿Qué dice aquí? Cloaca. Molleja. No sé ya. Pero vesícula y molleja son lo mismo, profe. No es. ¿Qué? No, ya les voy a explicar el asunto. Ah, es como estaba. Entonces, más o menos, eso es lo que podemos tener en el sistema digestivo de las aves, ¿verdad? Y empezamos por la boca, ¿verdad? Entonces, la boca va a tener, igual que nosotros, una lengua. La diferencia es que no tienen dientes, como tenemos los mamíferos, y segundo, que los labios son transformados Como pico. a los picos, ¿verdad? ¿De qué material son los picos? De queratina. Queratina. Pero claro, yo tengo el pico superior y el pico inferior. En la lectura que les voy a mandar les aparece la palabra de valvas. ¿Qué es la valva? Valva superior y valva inferior. Representa el pico junto con el hueso. Lo de la unión, ese material cartilaginoso con forma de pico más el hueso que le corresponde, es lo que significa valvas. Entonces van a hacer la lectura que van a realizar, van a ver que desaparece, va a ser veces la palabra valva. Valva superior y valva inferior, y se refiere al conjunto pico más hueso. Entonces, la valva inferior, el pico más la mandíbula. La valva superior, el pico más el incisivo y el maxilar. Entonces, ahí para que lo tengan, para que en caso que no entiendan qué es esa palabra. Entonces, viene la boca con los picos, en lugar de labios, no tiene dientes y va a tener la lengua internamente. ¿Está claro? Luego sigue el esófago. ¿Qué es el esófago? Un tubo, un conducto que conduce el alimento desde la faringe hacia los estómagos, ¿verdad? Recuerden que habíamos hablado en algún momento que la faringe es una cavidad que comunicaba
que pertenecía tanto al respiratorio como al digestivo, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Cuando respirábamos, el aire pasaba de las fosas a la faringe para luego seguir las vías, ¿verdad? O si estamos comiendo de la boca, la comida pasa a la faringe para seguir hacia el esófago. Entonces es una cavidad que es común tanto para el respiratorio como para el digestivo. Pero claro, básicamente solamente es un canal de conducción. Entonces la comida pasa de la faringe al esófago. ¿Y qué es el esófago? Un tubo, un canal, un conducto que lleva la comida hacia los estómagos. ¿Está claro? Y las aves tienen algo que se llama el buche. ¿Qué es el buche? Es una bolsa o una circulación que se forma desde el esófago. Entonces, supongamos, este tubo sería el de los mamíferos como tal. Pero claro, el esófago de las aves es así. Tiene esta bolsa. Qué bonito. ¿Verdad? ¿Qué le vamos a llamar de buche? Pero claro, ¿para qué sirve? ¿Para qué creen ustedes que sirve? Es un órgano de almacenamiento. Entonces, el ave cuando come, ella comienza a comer y comienza a llenar los estómagos de comida. Ya cuando los estómagos están saturados, ella sigue comiendo y ese alimento comienza a almacenarse en el buche. ¿Pero claro? ¿Sí? Ok, entonces, viene el esófago y del esófago siguen los estómagos. Las aves tienen dos estómagos. A uno le vamos a llamar de proventrículo y el otro lo vamos a llamar de loquera. Que este popularmente es lo que la gente le dice Piedra. ¿y por qué le dicen piedra? Porque es duro. Cuando se abren las piedras, ¿está claro? Entonces, el proventrículo, la función, la fisiología del proventrículo es igual a la fisiología de los mamíferos. ¿Ustedes han escuchado ver qué produce o cómo trabaja el estómago de ustedes cuando hacen la digestión? ¿Qué hace el estómago de ustedes para hacer la digestión de la comida? ¿Ah? De grano. Ajá, ¿qué está haciendo el estómago de ustedes para hacer la digestión? ¿Ah? El jugo gástrico, ¿verdad? Que se llama ácido clorhídrico y enzimas, ¿verdad? Básicamente de grano. Entonces, a través del estómago de nosotros es como se hace la digestión. Entonces, las aves, el proventrículo hace exactamente lo mismo que hace el estómago de nosotros. A través de ácido clorhídrico y enzimas, en este caso la pepsina, es como se hace la digestión. Y en el caso de la molleja, es a través de una fricción. ¿Qué hacen los dientes de ustedes cuando comen? Para macerar los alimentos, ¿verdad? Para irlos haciendo, ir cambiando la estructura del alimento, ¿verdad? La molleja hace exactamente. Es una estructura muscular con una cavidad interna, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el chiste? Las aves andan por la calle comiendo insectos, pasto, y dentro de eso también comen piedras. Entonces, se tragan las piedras y esas piedras se acumulan aquí. Entonces, cuando la comida llega a la molleja, el músculo se contrae y al contraerse mueve las piedras que tiene internamente. Entonces, las piedras movilizadas por el músculo lo que hacen es hacer una fricción, una maceración de los alimentos dentro de la molleja. Entonces, a través de contracción muscular se movilizan las piedras que tiene internamente y esas piedras así es como macera el alimento. ¿Pero claro? ¿Sí? Ok. ¿Qué entienden ustedes por digestión? ¿Qué significa transformarlos? ¿Ah? La absorción de los nutrientes. ¿Qué más entienden ustedes por digestión? Entonces el chiste de la digestión es cualquier alimento que se coma, descomponerlo en las partículas más sencillas que permitan la absorción a través de la pared. ¿Está claro? Entonces, a través de la pared intestinal. Entonces, ¿cuál es el chiste? Supongamos que esto es una chuleta, ¿verdad? ¿De qué están formadas las chuletas? Pero esto no tiene carne. ¿Y la carne qué es? Es proteína, ¿verdad? ¿Y ustedes saben cuál es el alimento más básico que conforman las proteínas? Los aminoácidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el proceso digestivo? Agarrar esta chuleta y irla cortando hasta que llegue a la forma más simple que serían los aminoácidos. Y este aminoácido tiene el tamaño suficiente para lograr atravesar la pared del intestino. ¿Está claro?
supongamos que esto es una melcocha. ¿Cómo está conformada la melcocha? ¿Quién conforma la melcocha? O un filtro, ¿verdad? Carbohidratos. ¿Qué tipo de carbohidratos? Ustedes quieran ahí. ¿Cuál sería la forma más básica? Glucosa. Entonces, cuando ustedes se comen una melcocha, por ejemplo, el chiste de la digestión es descomponerlo, cortarlo, irlo reduciendo el tamaño a la partícula más pequeña, que es la que puede atravesar el intestino. ¿Está claro? Entonces, si fueran proteínas, en aminoácidos. Si fueran carbohidratos, en glucosa. Y si fueran grasas, triglicéridos. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes se comen un pedazo de chicharrón, por ejemplo, ese pedazo de chicharrón tiene que ser cortado a triglicéridos. Estas son las formas más sencillas que conforman los alimentos. Y solo estas formas son las que pueden atravesar la pared intestinal. Entonces, el chiste de la digestión es hacer eso: agarrar los alimentos, irlos cortando, separando, haciéndolos partículas del menor tamaño hasta llegar a su fórmula más sencilla, para que logre atravesar la pared intestinal. ¿Pero claro? Entonces, ahora sí, vamos al sistema digestivo. Hay diferentes formas de hacer eso que les acabo de explicar. Que yo puedo tener digestión mecánica, química o microbiológica. ¿Qué sería una digestión mecánica? ¿Pero cuál sería el mecanismo? Exactamente, la maceración de los alimentos. A través de una fuerza física hago la maceración de los alimentos. ¿Qué sería una digestión química? A través del uso de sustancias químicas hago el proceso de digestión. Entonces, ¿qué hace el ácido clorhídrico y la pepsina? Agarran la chuleta y comienzan a cortando hasta llegar a abundancia a través de sustancias químicas. ¿Pero claro? ¿Y qué sería una digestión microbiológica? ¿Quién haría la función digestiva? No sería como organismos. Exactamente. Bacterias, protozoarios, hongos hacen ese proceso de digestión. Entonces la bacteria agarra la chuleta y comienza a partiendo hasta llegar a abundancia. ¿Pero claro? Entonces, esas tres son las vías de la digestión. Entonces, el proventrículo hace digestión química. La molleja hace digestión mecánica. El intestino delgado hace digestión química. El intestino grueso hace digestión microbiológica. En el caso de las aves. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Ah? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de eso? Si lo hacen ahí, ¿quedó claro entonces? ¿Sí? Entonces, digamos, tenemos dos estómagos, el intestino delgado, las tres partes del intestino delgado. El intestino delgado lo dividimos en tres porciones: duodeno, yeyuno y hígado. ¿Está claro? Y el intestino grueso también: ciego, colon y recto. Entonces, las heces que ya llegan aquí terminan en la colon. ¿Está claro? Entonces, lo subdividimos en tres. ¿Qué tipo de digestión tenemos aquí? Y aquí.
¿Cuáles son las sustancias que participan aquí para que sea la digestión química? La bilis y las enzimas pancreáticas. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la bilis? Una sustancia que fabrica el hígado. ¿Está claro? ¿Cuál es el chiste de la bilis? Cuando las grasas llegan al intestino, la bilis va a emulsificar las grasas. ¿Saben qué es emulsificar? La definición científica no se las digo, lo que digo es la práctica. Emulsificar básicamente es cambiar la estructura química de las grasas para que puedan ser compatibles con sustancias a base de agua, que sean hidrofílicas. Porque recuerden que la grasa y el agua no se combinan, ¿verdad? Entonces, al emulsificarlas, las hace hidrofílicas, ¿verdad? Entonces, eso les permite que todo el resto de las sustancias del intestino puedan entrar y trabajar. ¿Pero claro? Le cambia la polaridad. Entonces, la bilis lo que hace es emulsificar las grasas a nivel de intestino delgado para que pueda seguir el proceso de digestión. ¿Cuál sería el proceso de digestión? Llegar hasta qué elemento? Hasta triglicéridos. O sea, el que las enzimas puedan trabajar para llegar a los triglicéridos es a través de la emulsificación. ¿Pero claro? Y la otra son las enzimas pancreáticas. El páncreas es un órgano, una glándula que produce varias sustancias, entre ellas las enzimas pancreáticas. Van a ser liberadas a nivel de intestino delgado, y entonces estas enzimas ayudan en el proceso de ir cortando y reduciendo los alimentos a aminoácidos, glucosa y triglicéridos. ¿Pero claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál sería el nombre de la segunda parte de Yeyun. ¿Pero claro? Todo eso pasa en el intestino delgado. Entonces, lo que todavía que no ha sido digerido pasa aquí y las bacterias se encargan de hacerlo. Entonces, los aminoácidos que se producen ahí, lo que se va desintegrando de aquí, es absorbido aquí. Lo que está integrado aquí es absorbido aquí. ¿Pero claro? Nada más se me olvidó una. La amilasa, que es una enzima que degrada el almidón, o sea, que degrada carbohidratos y se libera a nivel de la boca. Entonces, cuando las aves están comiendo, a través de la saliva se libera esta enzima y a partir de ya desde la boca comienza a haber una digestión química, o sea, para ir clivándolas, cortándolas, los carbohidratos. ¿Pero claro? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cómo es la amilasa? Es una enzima que ayuda a cortar y haciendo la digestión de los carbohidratos Pero a partir de la boca, ¿no? en la boca. Entonces, más o menos para que vayan viendo, esta es una imagen, digo, en la próxima clase se los presento en la vida real. Ven esta bolsa que tenemos aquí. Ven que viene todo el esófago. ¿Cómo se llamaba la bolsa que era parte del esófago? Buche. Ya en estas dos estructuras que tengo aquí, el estómago número 1, estómago número 2. Proventrículo y mollero. Y a partir de aquí, de este punto en adelante, todo sería el intestino delgado. Más o menos a este punto de aquí. Entonces todo esto de aquí es parte del intestino delgado. Duodeno, yeyuno y el último segmento, hígado. Entonces a partir de aquí termina el intestino delgado y empieza el intestino grueso. ¿Cuáles son las partes del intestino grueso? Los ciegos, el colon y en la parte final el recto, y seguimos en la cuarta. Y ya ahorita vamos a hablar de la cuarta. ¿Pero claro? ¿Sí? ¿Es colon o es Colon. ah, colon? Es que Ciego, colon y recto. Ah, colon. Pues las aves domésticas tienen dos ciegos. Le sigue el colon y al final recto. Hay algunos libros que eliminan el recto de la anatomía y solo hablan de ciegos, colon y brincan a plano.
Y hay algunos libros que citan el recto como parte del sistema digestivo de las aves, pues para que estén ahí para aquellos que no hayan y no les aparece. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Comentario? Profe, pero la otra semana, bueno, obviamente toda la clase, y como una maestra casi no. No, yo tengo miedo. Respecto al quiz de la otra semana, nos puede salir cualquier cosa de inserciones y de las aves. No, lo que vimos en clase. Bueno, es de inserciones, ¿no? No, eso es para el examen. Profe, entonces están aquí, bueno, los ciegos, y digamos que dentro de los ciegos está el colon y después estaría el recto. El recto. Sí, pero lo seguido para allá, o seguido, digamos, como ya yendo para el Aquí. intestino grueso. Vamos, esta punta de aquí es la cloaca. Ajá. Entonces, antes de la cloaca tendríamos el recto. Ah, ok. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora vamos a hablar de Y luego reproductivos. el colon ¿Ya? sería así. ¿Qué órganos reproductivos creen ustedes que podrían existir en las aves? Óvulos, ovarios, el testículo, Ovarios, más de los testículos, Glándulas mamarias. ovarios, es que no sé. ovarios, ¿qué más? ¿Qué podría tener una hembra mamífera? Está en inglés. ¿Útero? Eso está en inglés. Mamífera. Está en inglés. Imagino, Recto. entonces vamos a hacer la diferencia. Útero. ¿Verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es? Yo voy a tener los ovarios Recto. y voy a tener el útero, ¿verdad? Las aves no tienen vagina. ¿Qué es lo que van a tener? Cloaca. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes vieron que hablamos de cloaca en digestivo. Yo ahora estoy hablando de cloaca en reproductivo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando el ave come, hace todo lo que le corresponde a la digestión y ya la excreta, las heces, caen a la cloaca para ir a la parte externa, ¿verdad? Entonces, la cloaca es una cavidad que funciona tanto para reproductivo como para digestivo como para orinar. O sea, ahí caen las heces, cae la orina y cae los huevos. O si fuera la parte de la cópula, el macho tiene el pene de una pequeña concavidad dentro de la cloaca, ¿verdad? Y cuando penetra la gallina para inseminarla, descarga el semen en la cloaca. Entonces, a partir de la cloaca, el semen sube hacia el útero. ¿Quedó claro? La cloaca es multiuso, ¿no? Entonces. Ajá, el macho y la hembra. Entonces, el macho y la hembra tienen cloaca, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de la hembra, del útero, los huevos pasan por la cloaca, ¿verdad? El macho, como no pone huevos, él tiene el pene dentro de la cloaca, es una concavidad que tiene dentro de la cloaca, y cuando él va a eyacular en la hembra, descarga el semen en la cloaca de la gallina. ¿Quedó claro? Y ya vamos a ver el detalle de qué pasa con eso. Entonces, en el caso de las aves, vamos a tener los ovarios, Porque yo nunca vamos a tener salían los huevos de la gallina. Solo tiene una cloaca. Ya sé. vamos a tener así, vamos a tener los ovarios, vamos a tener el oviducto, vamos a tener el útero y terminamos en la cloaca. ¿Está claro? Y el oviducto lo vamos a repartir en tres. ¿Quedó claro? ¿Quieren que apague el aire un rato? Que los veo. Sí, yo estoy enfermo. Abrimos las ventanas. Ok, entonces vean. Y estas son las partes del sistema reproductivo del hembra. Tengo los ovarios, el oviducto, que los subdivido en tres partes, tengo el útero y la cloaca. ¿Está claro?
La pregunta que les tengo es, todos sabemos y entendemos qué es un óvulo. ¿Quién me da una definición de óvulo? Óvulo. Esa es la célula reproductiva de la célula. Entonces el aporte, la célula reproductiva que aporta la hembra para que se forme un individuo es el óvulo. Así como el macho aporta los espermatozoides, la hembra aporta el óvulo. ¿Está claro? Entonces todos conocen, todos se han comido un huevo y han visto la yema, ¿verdad? Pues la yema es el óvulo de la hembra gallina. ¿Pero claro? Ahora, ese óvulo, ¿dónde están contenidos los óvulos? En los ovarios. ¿Está claro? No sé si ustedes logran ver esta imagen aquí. Logran ver ese montón de yemitas que se ven ahí. Los ven que son de diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces, los ovarios van a tener un montón de bolsas, ¿verdad? Y ya les explico por qué son de diferentes tamaños. Entonces, dentro de ese montón de bolsas es donde se encuentran los óvulos. ¿Está claro? Entonces, los folículos son bolsas contenidas dentro del ovario. ¿Quién contiene al óvulo? Entonces, cuando la gallina o las aves entran en actividad reproductiva, dos hormonas que son producidas a nivel de cerebro, vía sangre, llegan hasta los ovarios y estas dos hormonas van a estimular la maduración de los folículos. ¿Qué significa la maduración de los folículos? En palabras sencillas, ¿qué entenderían ustedes por madurar un folículo? Que crecieron. ¿Y qué significa desarrollarse? ¿Qué dijimos que teníamos dentro del óvulo? La yema, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de maduración de folículo, básicamente es una yema que es microscópica, un óvulo microscópico, hace que vaya creciendo. Y cuando va creciendo, ¿de qué se va llenando? De nutrientes para el pollito en su día embrionario. ¿Está claro? Entonces, la yema es un óvulo que va creciendo de tamaño, llenándose de carbohidratos y azúcares, energía, grasa, para que le sirvan de fuente de alimentación al embrión cuando está dentro del huevo. ¿Quedó claro? Pues el proceso de maduración del folículo, que es realizado por estas dos hormonas, es hacer que la yema, el óvulo, que es microscópico, llegue a ser tan grande como ustedes lo ven en los huevos. ¿Quedó claro? Ese es el proceso de maduración del folículo. Hacer que el óvulo, la yema, vaya creciendo y llenándose de sustancias que le sirven de nutriente al embrión en su fase embrionaria. ¿Quedó claro? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo estimula? Estas dos hormonas, la FSH y la LH. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok. Entonces ahora sí, viene, como usted lo ve, ¿por qué diferentes tamaños? Porque recuerden que la gallina pone huevos casi todos los días, ¿verdad? Entonces, el proceso hormonal hoy empieza a madurar y lo va madurando y madurando hasta que llegue así de grande. Y mañana empieza otro en maduración, y pasado mañana otro en maduración. Por eso es que ustedes van a ver en gallinas activamente reproductivas, en gallinas ponedoras, si ellas están produciendo cuando les hacen la necropsia, las aves van a encontrar los ovarios así. Si ustedes llegan donde la gallina y se encuentran ovarios con solo estos pedacitos así, quiere decir que esa gallina no está produciendo huevos. Quiere decir que está fallando la actividad hormonal reproductiva. ¿Ah? Puede ser que esté fallando. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Entonces ahora viene la ovulación. Cuando ya el folículo está maduro, cuando el óvulo ya está maduro, el folículo se revienta y se da la ovulación. Entonces, ¿qué es la ovulación? Liberar a la yema. Entonces la yema, ¿quién la recibe? El infundido. Entonces ustedes ponen atención aquí, ven eso que parece como una copa. ¿Lo ven que está como así? Entonces el infundíbulo tiene forma de copa. ¿Y cuál es el chiste del infundíbulo? Captar, agarrar la yema como tal. Cuando se da la ovulación, el infundíbulo es el que tiene la obligación de agarrar y capturar al óvulo. En este caso lo conocemos como yema. ¿Pero claro? Entonces el infundíbulo es el que recibe el óvulo, la yema como tal, y si esta gallina estuviera como macho, en el infundíbulo es donde espera los espermatozoides para la fecundación. Entonces lo que les dije antes, el macho penetra a la hembra, descarga el semen en
en la cloaca y los espermatozoides suben y se quedan esperando el óvulo en el infundíbulo. Entonces, en esta parte de aquí, yo tengo los espermatozoides. Entonces, más o menos, en el infundíbulo, la yema dura unos 15 minutos esperando a ser fecundada. En el caso de las hembras, que estén con machos. Si no hay macho, no hay seno, no hay espermatozoides, no va a ser fecundado ese óvulo. ¿Pero claro? ¿Sí? Ok. Luego del infundíbulo, ya en el oviducto, la yema sigue avanzando y pasa al magno. ¿Cuál es la función del magno? Formar la Claro. que todo el mundo conoce la clara, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿cuánto se dura formando la clara? Depende de 3 a 5 horas. De la clara pasa del magno pasa al istmo. ¿Qué se forma en el istmo? La cáscara. La membrana de la cáscara, ¿verdad? Más o menos dura de 1 a 2 horas, depende del istmo. ¿Conocen la membrana de la cáscara? Cuando se come un huevo duro y ustedes le quiebran la cáscara para pelarlo, visto que se le queda como una telita sobre el huevo como tal, y esa es la membrana de la cáscara. ¿Cuál es la función? Sobre la membrana de la cáscara se lo comienza a colocar toda la parte mineral para formar la cáscara propiamente. Entonces, esta es la que da la guía de la mineralización. Entonces, primero tiene que estar formada esa guía para luego entrar la mineralización y formar la parte dura de la cáscara como tal. Pero claro, entonces, una vez que ya está formada la cáscara, la membrana de la cáscara, el huevo pasa al útero y aquí es donde se formará En la cáscara. cáscara. Pero claro, más o menos cuánto dura. De 20 a 22 horas. ¿Ah? Más o menos. ¿Cuántos son estos? Y el resto, ¿no? Pues más o menos una gallina se lleva entre 25, 27, 29 horas para fabricar un huevo. Aquella vieja historia que dice que la gallina pone huevos todos los días, no es cierto. Que más o menos un poquito más. ¿Quedó claro? Entonces, no sé, yo estoy diciendo, no, que esotecnia, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a ver esotecnia de aves, van a ver que uno espera que, ¿cuál es el porcentaje de postura normal que uno espera en una granja ponedora? Del 90, o sea, lo normal es, si tengo un 95% son gallinas hijas del Espíritu Santo, pero lo normal es del 90%. ¿Por qué el 90%? Así se lo voy a poner. Porque ya sabemos que las gallinas no ponen huevos todos los días. Entonces yo aspiro, si yo tengo 100 gallinas, voy a recoger 90 huevos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no es un huevo por día. ¿Está claro? Entonces más o menos para que les quede esa historia. Pero básicamente eso sería así. Tengo el ovario con los folículos y dentro de cada folículo tengo los óvulos, ¿verdad? Que por acción hormonal comienzan a estimularse, a madurarse y entonces van creciendo y aumentando de tamaño. ¿Quedó claro? Ya llega a su estado máximo, a su maduración máxima, se da la ovulación, pues se libera el óvulo y el óvulo es captado por el infundíbulo. Entonces del infundíbulo espera ser fecundado, si no sigue avanzando en el magno para que se le forme la clara, sigue avanzando en el istmo para que se le forme la membrana de la cáscara y una vez que ya está listo, llega al útero y en el útero pasa 20 horas para que se le forme la cáscara como tal. Y a partir de ahí cae a la placa y de la placa al medio externo. ¿Ah? El magno es el primer segmento y después del segundo segmento. Cuando hay un huevo en el útero, otro cae en el infundíbulo y se va a... Exactamente, cuando hay un huevo en el útero, habrá otro, en la parte de arriba ya hay un proceso inicial de forestación. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Entonces paremos 15 minutos.